Buenas noches ya, camaradas. Buenas noches, compañeros, compañeras. Buenas noches, amigos y amigas. En nombre de la dirección del Partido Comunista del País Valencià, quiero trasladaros a todos y a todas un fraternal saludo a quienes nos estáis acompañando en esta fiesta roja, en esta fiesta del PCPB 2023, y un agradecimiento, por supuesto, a quienes estáis haciendo posible esta fiesta con vuestro trabajo, a la comisión de la fiesta, especialmente a Dulce y a Vicente por el trabajo espectacular que están haciendo, a las organizaciones del PCPB por su implicación, a la militancia, a la juventud comunista, a nuestra juventud comunista, al partido y a Esquerra Unida de Sagunto. Gracias, por supuesto, a quienes habéis participado, habéis intervenido en las distintas charlas a lo largo de la jornada, quienes nos habéis hablado de la sanidad pública, de la lucha antifascista, de los retos del feminismo desde una perspectiva comunista, a quienes habéis participado en el debate organizado por la Juventud Comunista sobre el agotamiento de la socialdemocracia, ese necesario debate que tenemos además que profundizar, a quienes nos habéis hablado también del proyecto comunista entre la juventud y, por supuesto, a los compañeros cónsules de Cuba y del Estado y la compañera del Estado Plurinacional de Bolivia, que nos habéis acompañado en la mesa antiimperialista. Gracias por estar aquí con nosotros y, por supuesto, gracias a los compañeros y compañeras de Comisiones Obreras, de Intersindical y de la Coordinadora por acompañarnos, porque sabéis que esta es siempre y será vuestra casa. Muchas gracias por estar aquí en el puerto de Sagunto, un escenario, como ya se ha dicho, de luchas obreras durante el último siglo, de huelgas, de dificultades, de explotación, de conquistas de derechos y de organización sindical y política, que es el marco perfecto para que unos cuantos años después recuperemos para vosotros y vosotras la fiesta del Partido Comunista. Una fiesta, además, que vuelve y que estamos celebrando en un periodo muy complejo y muy lleno de dificultades. Complejidades y dificultades que se están intensificando y que, por tanto, obligan a redoblar los esfuerzos para crecer, para organizarnos mejor, para llegar más lejos, para ser capaces de orientar una sociedad cada vez más desorientada. Y por suerte, o por desgracia, en el PCPB hemos aprendido a avanzar a pesar de que algunos nos lo han querido poner muy difícil, pero solo han logrado unirnos más y hacernos más fuertes. Decía que vivimos un periodo complejo, que los acontecimientos nacionales e internacionales tienen un efecto cada vez más directo y más visible en nuestro día a día, desde comprar alimentos, pagar la factura de la luz, pedir cita en el médico, esperar que nos hagan una prueba médica en el hospital, o pagar un alquiler o pagar una hipoteca. Todas estas cuestiones básicas para cualquier persona son cada vez más difíciles de afrontar para la clase trabajadora, al mismo tiempo que los grandes empresarios y las grandes empresas, como las empresas de alimentación, las empresas de energía, de las comunicaciones, de la banca, de la construcción y los grandes fondos de inversión, lo que hacen es declarar cada vez más y más beneficios. Como el empresario ejemplar Juan Roig, el dueño y señor de Mercadona, que el pasado año obtuvo un beneficio de 720 millones de euros, aumentando sus ventas más del 10%, mientras la cesta de la compra nos subía a todos nosotros un 25%. Y mientras los trabajadores del campo y los agricultores continúan en una situación cada vez más precaria y más asfixiante. O Inditex, más de 4.000 millones de euros de beneficios. O la gran banca española, que no para de subir los tipos de interés, no paran de subirnos las hipotecas, pero el año pasado pulverizó los récords de beneficios con más de 20.000 millones, mientras las hipotecas, repito, siguen subiendo y sin que todavía hayan devuelto esos 60.000 millones de euros por la que se les rescató. En resumen, venimos diciendo desde hace tiempo una realidad, que los ricos son cada vez más ricos y nosotros somos cada vez más pobres. Pero mirad, hace unos 10 años, cuando todavía estaba latente la gran crisis de 2008-2009 y sus consecuencias, los desahucios, el paro, las movilizaciones, las protestas, algunos advertimos del peligro que se empezaba a divisar en el futuro cuando empezó a abrirse paso aquel discurso de ya no hay izquierdas y derechas. Aquel discurso fue un discurso terrible y algunos advertimos
que eso podía ser el paso previo a un peligroso auge del fascismo en nuestro país. Vox todavía no existía y hoy Vox tiene una representación tremenda en el Congreso de los Diputados. Por cierto, quiero mandar desde aquí nuestro más sincero apoyo a los compañeros y a los camaradas de Manises, que anoche fue atacada la sede por fascistas, la sede de Esquerra Unida y del Partido Comunista de España. En los últimos años han pasado muchas cosas en este país, han pasado muchas cosas en Europa y han pasado muchas cosas en general en Occidente, un Occidente que, como veis y como sabéis, está viendo el ocaso de su hegemonía en el mundo y desde luego que no lo puede permitir. Estos días me venía a la cabeza una frase de una película que seguramente todos habéis visto, en el que el protagonista mira a la cámara y nos dice que los fascistas no son como los hongos, que nacen así en una noche, que han sido los patronos los que han plantado a los fascistas, los han querido, les han pagado, y los fascistas, y con los fascistas los patronos, han ganado cada vez más hasta no saber dónde meter el dinero, y así inventaron la guerra. Creo, camaradas, que esa frase resume a la perfección lo que estamos viviendo hoy en Europa y en el mundo. El auge del fascismo y de los ultranacionalismos en los últimos años ha servido, o al menos está pretendiendo servir, para frenar cualquier tipo de propuesta política revolucionaria o transformadora en tiempos de crisis y para garantizar que los beneficios de los grandes capitalistas que antes los he mencionado sigan protegidos. Y cuando hablamos del auge del fascismo en Europa y en el mundo, no es simplemente una expresión retórica, sino que se sustenta en realidades materiales. Cuando hace ahora 9 años denunciamos que se estaba produciendo un golpe de Estado en Ucrania, donde los golpistas que hoy gobiernan Ucrania quemaron vivos a más de medio centenar de personas en la casa de los sindicatos de Odessa y comenzaron la persecución e ilegalización de partidos políticos, del Partido Comunista, de la Juventud Comunista, se nos tachaba de prorrusos y a algunos se nos incluía en listas negras donde todavía estamos. Pero lo cierto es que la guerra que está viviendo hoy Europa no comenzó desde luego el año pasado, lleva más de 9 años y el mundo, especialmente Occidente, decidió mirar para otro lado. Nosotros, por supuesto que decimos no a la guerra, lo decíamos hace 9 años, no a la guerra en Ucrania, y dijimos no a la guerra en Irak, y no a la guerra en Afganistán, y no a la guerra en Libia, y no a la guerra en Siria, y no a la guerra en Palestina. Pero aquellos que entonces decían no a la guerra, algunos de los que entonces decían no a la guerra, hoy están mandando armas a Ucrania. O tenemos declaraciones como el impresentable Josep Borrell, el fascista Josep Borrell, que hoy ha dicho, creo que ha sido hoy, que no se puede mejorar las condiciones de la sanidad ni hacer una mejor atención sanitaria porque hay que mandar más armas a Ucrania, y eso es indiscutible. Eso lo ha dicho hoy Josep Borrell, del Partido Socialista Obrero Español. La consecuencia, camarada, de lo que os acabo de decir es que estamos viviendo una normalización alarmante del fascismo y del nazismo en muchos países europeos y un revanchismo histórico contra quienes vencieron a la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Estamos viendo cómo en países de la antigua Unión Soviética, como Estonia, como Letonia, Lituania, llevan años desmantelando monumentos dedicados a la victoria del Ejército Rojo contra la Alemania nazi. Un ejército del que formaban parte lituanos, estonios, ucranianos, rusos, por supuesto, y que derrotaron, como digo, la Alemania nazi. Que no se engañen que esto no es una respuesta contra Rusia, el desmantelamiento de esos monumentos, es una revancha contra los soldados de todas las repúblicas soviéticas que derrotaron a los nazis. ¿Y quién podría desmantelar esos monumentos sino los herederos de los nazis que perdieron aquella guerra? Dentro de 3 días se celebra el 9 de mayo, el Día de la Victoria. Y en algunos de esos países que os acabo de mencionar, se ha prohibido cualquier tipo de celebración por el Día de la Victoria contra los nazis, hasta el punto de que se ha prohibido llevar flores a las tumbas de los soldados soviéticos caídos durante la Segunda Guerra Mundial. Esa es la Europa con la que estamos aliados. La misma Europa que tiene países como Polonia, que tiene encarcelado al periodista Pablo González, mientras el gobierno español sigue en su miserable silencio, y desde el PCPB pedimos y exigimos la libertad de Pablo González y que este gobierno diga esta boca es mía. Como digo, esa es la Europa con la que estamos aliados, pero que no nos engañen, que desde luego
que esta guerra de Ucrania no es la guerra principal ni es el objetivo principal. Esta solo es la primera batalla. La guerra importante y la guerra principal que se está preparando, ya lo ha dicho Ricard, es una gran guerra en Asia y concretamente una guerra contra China. Camaradas, estamos viviendo a pasos acelerados la transformación del mundo en todos los ámbitos. En el ámbito geopolítico, ya hemos hablado de ello, pero también en el ámbito tecnológico. En los últimos meses estamos viendo el avance de una tecnología que lo va a cambiar todo, de una tecnología que no sabemos si el ser humano va a ser capaz de controlar o, por el contrario, va a ser una tecnología que va a servir para controlar todavía más al ser humano. Una tecnología que además, no nos olvidemos, no está en manos de gobiernos fundamentalmente. Está en manos de grandes corporaciones, de las grandes corporaciones del mundo, de las más poderosas, son las que controlan esa tecnología. Por tanto, tenemos la obligación como comunistas de ser capaces de analizar esta nueva realidad que empieza a aparecer ante nuestros ojos, reflexionar sobre sus efectos y consecuencias y, desde luego, actuar de manera organizada. Porque ese debe ser nuestro principal reto, organizarnos más, organizarnos mejor en todos los ámbitos de la sociedad, en los sectores productivos, en el ámbito cultural, en el ámbito artístico, en el ámbito académico, en los movimientos sociales, también en las instituciones del Estado, por supuesto, en todas en las que podamos y, por supuesto, con una perspectiva revolucionaria y transformadora. Y hablo en todas. Hablo incluso en las Fuerzas Armadas y en las Fuerzas de Seguridad del Estado. Si algún día queremos cambiar esto, que no se nos olvide que tenemos que estar organizados en todos los sitios. Si queremos cambiar este país y si queremos hacer una revolución, si nos declaramos revolucionarios y aunque nos declaramos reformistas, si no conocemos al Estado hasta el último milímetro, no vamos a ser capaces de conocerlos. Y tenemos que organizarnos en todos los lugares en los que seamos capaces de hacerlo. Repito que eso de que somos revolucionarios no puede ser únicamente una figura retórica que pongamos en nuestros documentos y que digamos en nuestros mítines. Evidentemente no estamos diciendo que mañana tengamos que tomar la Zarzuela o cualquier palacio donde además no hay ningún tipo de poder. Lo que estoy diciendo que si nuestro deber histórico decimos que es la revolución, eso supone sacrificio, organización, acumular fuerzas para un objetivo que puede que no veamos ninguno de los que estamos aquí. No perdamos la perspectiva de lo que nos precedieron y de los que nos van a suceder. La historia y las luchas no empezaron ayer, ni empiezan hoy, ni empiezan el año que viene. Este partido lleva más de 100 años de historia. Y muchos, todos los que han muerto hasta ahora, ninguno ha visto el socialismo. Y puede que nosotros tampoco lo veamos. Pero si perdemos la perspectiva de que tenemos que acumular fuerzas, tenemos que ser cada vez más, estar cada vez más organizados, repito, en todos los ámbitos y ganar hegemonía, no lo vamos a ver ni nosotros ni nuestros nietos, camaradas. Ayer, 5 de mayo, se cumplían 205 años del nacimiento de Carlos Marx, que proclamaba en el Manifiesto Comunista que los comunistas no tienen por qué guardar encubiertas sus ideas e intenciones, y no debemos hacerlo, lo que no implica que tengamos que hacer el camino en solitario, sino todo lo contrario. Tenemos que ser capaces de construir lazos cada vez más fuertes con otras organizaciones de clase, con otros partidos, con sindicatos, con movimientos, con quienes tengamos objetivos en común, aunque no sean todos, reforzar y crear espacios de trabajo y de respeto mutuo en el que nos reconozcamos y nosotros no renunciemos a nuestros principios, ni en nuestras banderas, ni en nuestros símbolos, ni a nuestra ideología, que nosotros respetaremos, pero que se nos respete a nosotros, porque votamos un día, el día 28 vamos a votar y votaremos a finales de año, pero hay que luchar, también se ha dicho, todo el año. Desde hace unos cuantos años, cuando se empezaron a hablar de momentos históricos y se empezaron a hablar de unidad popular, el PCPB dijo que sí, que por supuesto, que esa unidad era necesaria, pero que se tenía que construir, como digo, desde el respeto y desde el reconocimiento mutuo, de igual a igual. Han tenido que pasar unos cuantos años y que al PCPB nos hayan tachado de unas cuantas cosas para que comience a comprenderse que la unidad solo se puede tejer desde el respeto mutuo. Y esa posición que manteníamos hace 8 años, la mantenemos hoy y es la que se está abriendo paso incluso en las propias coaliciones electorales que se están concretando, camaradas. Porque, repito, dentro de 3 semanas vamos a celebrar unas elecciones municipales y autonómicas. El partido ha sido clave para alcanzar buena parte de los acuerdos en muchos municipios del país valenciano y estoy convencido de que vamos a recuperar buena representación, mucha de la representación que lamentablemente perdimos hace 4 años. Así que, camaradas, mucho ánimo con la campaña y desde el partido vamos a poner
todo a disposición de obtener los mejores resultados, también para que el camarada Roberto sea el próximo alcalde de Sagunto. Y después vendrán las generales, pero como decía, después de las elecciones hay que seguir. Y el PCPB tiene claro que el ritmo de nuestro trabajo, eso lo aprendimos hace mucho tiempo, no lo pueden marcar las citas electorales, sino que trabajamos todo el año para crear organización. Y lo estamos consiguiendo. No quiero, por supuesto, dejar de pasar el reconocimiento del PCPB a quien nos hace sentir orgullosos y orgullosas y representados en el Congreso de los Diputados. A nuestra querida camarada Roser Maestro, que llegó al Congreso procedente de aquí, del puerto de Sagunto, con el apoyo de su partido, del PCPB, que ha demostrado y está demostrando una capacidad de trabajo y de sacrificio encomiables, que ha demostrado, además, no haberse cegado por las moquetas del Congreso, sino que ha seguido pisando la calle y defendiendo con valentía sus principios, que son los nuestros, y algunos y algunas deberían aprender. Roser, gracias. Y voy a ir acabando, camaradas. Y quiero deciros con alegría, a pesar de las dificultades que hemos pasado durante los últimos años, en las que no voy a entrar y que todos y todas conocéis, de un tiempo a esta parte se está percibiendo, y debo decirlo, una nueva ola de alegría militante en el país valenciano. Cada semana se unen nuevos camaradas a este partido. Hoy hemos afiliado a 3. Y empieza a respirarse un ambiente de optimismo para crear organización. Camaradas, la dirección del PCPB que elegisteis tras el último congreso del PCPB está trabajando intensamente para que el partido vuelva a tener un papel destacado en el país valenciano, no solo en el ámbito político, sino en el ámbito cultural y social. Tenemos grandes cosas y citas importantes preparadas para los próximos meses que pronto podremos compartir con vosotros. Pero solo me queda deciros que quienes hoy nos acompañáis y no sois militantes, pero en algún momento habéis dudado si entrar a formar parte del PCPB, este es el momento de hacerlo. Si alguno de vosotros se fue, y alguno he visto por ahí, este camarada y estos camaradas es el momento de volver. Camarada, la fiesta del PCPB ha vuelto para quedarse, este partido ha vuelto a levantar la bandera para que nadie le tutele jamás. Camaradas, avanzamos, viva el Partido Comunista y viva la Juventud Comunista.